La gran transición de una humanidad a otra, por Austin Sparks. 2. La devastación práctica de nuestra vieja humanidad. Señor, sabemos que acabamos de usar las palabras que alguien del pasado hace mucho tiempo usó, pero no entendió que era el Señor hablando. Él pensaba que era un hombre, aunque un hombre de Dios, hasta que fue llevado cara a cara con el hecho. No es un hombre el que habla, es Dios. Y entonces directamente contigo dijo: habla, Señor, tu siervo escucha. Oramos para que podamos tener esa habilitación para discernir cuando el Señor está hablando, cuando no es simplemente un hombre, sino el Señor. Y cuánto depende de que el Señor nos hable como lo hizo con Samuel. Queremos ser como Samuel, ese gran poder entre el pueblo de Dios. Te pedimos que podamos verdaderamente oírte por cualquier voz que hable, para que podamos oír internamente la voz del Señor, para que podamos venir ante ti y recibir las instrucciones o comisiones que quieras que recibamos. Así, ayúdanos, Señor, esta mañana, por amor a tu nombre. Amén. Hay un himno en uno de nuestros himnarios, algunos de ustedes lo conocen, otros puede que no, y sigue así: mi objetivo es Dios mismo, no la alegría, ni aun bendiciones, sino Él mismo, mi Dios. Él ha de guiarme ahí, no yo, sino Él, en la tierra, a cualquier coste, Señor amado, por cualquier camino. Jóvenes cristianos, sin mucha experiencia, cantan eso con mucho entusiasmo. Los mayores, cristianos más maduros, lo cantan conteniendo sus corazones. Me pregunto si te comprometerías a esas últimas líneas. A cualquier coste, Señor amado, por cualquier camino. Tú dices, sí. Si lo haces, entonces estás preparado para lo que viene. Pues en esa misma base, estoy seguro de que vamos a encontrarnos con un desafío esta mañana. Traerá un desafío de una verdadera crisis sobre la cual mucho dependerá para todos nosotros, mucho más de lo que estamos conscientes. Bien, ahora, habiendo dicho eso, sigamos. En esta hora de nuestras sesiones, estamos ocupados con las dos humanidades, y especialmente con la gran transición de una humanidad a otra. La humanidad, el primer Adán, una palabra y término inclusivo, colectivo, al igual que individual, al último Adán, quien también es individual y colectivo. Más tarde en la semana podemos tener algo más que decir sobre el aspecto colectivo de la nueva humanidad, pero tenemos mucho terreno por cubrir antes que lleguemos ahí, al lugar donde creo que un gran ajuste tiene que hacerse en nuestra mentalidad y concepción de ese aspecto corporativo. Lo llamamos la Iglesia. Estoy cierto de que tenemos que hacer algunos cambios mentales sobre esa concepción de la Iglesia. Sin embargo, dejemos eso y esta mañana volvemos a esta transición, esta travesía de una humanidad a otra, con la cual la Biblia entera está ocupada, y particularmente el Nuevo Testamento. Peso mis palabras, soy muy cuidadoso. No estoy ni un poco preocupado o interesado en solo pasarte un montón de enseñanza e información. Soy demasiado viejo para eso. Todo tiene que contener algo vital sobre lo cual depende el destino. Así que peso mis palabras y quiero repetir esto. El Nuevo Testamento, en su totalidad, está ocupado con una cosa. Hay muchas cosas sobre la única cosa contenida en él, pero esta es la única cosa, la transición de esa humanidad, tipo de ser, humanidad a otra. La otra siendo Cristo, el primero de este nuevo linaje y orden de humanidad sobre la cual el corazón de Dios se ha fijado desde el principio. Esta nueva orden de humanidad es de una importancia mucho mayor, como hemos dicho y señalado ayer, que incluso los ángeles.
Cuando éramos niños, solíamos cantar un pequeño himno. Quiero ser un ángel. ¿Quieres? Bien, Dios tiene un destino mucho, mucho mayor para ti que el de los ángeles. Los ángeles anhelan mirar estas cosas, dice, anhelan mirar esto, no a ángeles, sino al hombre. Esta es la concepción suprema del corazón de Dios en esta creación, de la cual Cristo su Hijo es el primero, el principio. Todo, por tanto, que hallarás en tu Nuevo Testamento, en una manera u otra, tiene que ver con este cambio, y todo lo que hallaremos en una propia experiencia espiritual, si realmente estamos en la mano del Espíritu Santo, tiene que ver con esto. Tú dices, oh, estoy pasando por esta experiencia, estoy teniendo esta dificultad, estoy pasando por este camino de aflicción, de perplejidad. Sea lo que sea, todo está en el control del Espíritu Santo relacionado con esta transición, este movimiento de una base a otra, de un tipo personal a otro tipo personal. El enfoque es justamente ahora sobre la situación en la que estás, de si es una buena o una mala, por cualquier camino, a cualquier coste. Y aquí es que empezamos con lo que no va a ser en primer lugar agradable de contemplar. ¿Qué es? La necesidad absoluta de la devastación práctica de un tipo de humanidad. Subrayo la palabra práctica, no doctrinal, no teórica, no teológica, no filosófica, sino devastación práctica de nuestra vieja humanidad. Me pregunto si has reconocido que el Antiguo Testamento completo está ocupado en un lado con esto, la exposición de la inhabilidad de esa humanidad bajo las condiciones más favorables para satisfacer a Dios. Dios tomó un pueblo, los relacionó, los unió a sí mismo. Mientras que ellos permanecían sobre su base, Él los bendecía con toda, no espiritual, sino bendición temporal en lo terrenal. Ellos solo tenían que obedecer al mandamiento, y bendecido eran sus graneros y sus canastas y artesas y sus familias y sus trabajos, y su todo prosperaba sobre esta tierra. Él les dio una economía maravillosa bajo su soberanía desde el jardín, por Israel. ¿Y qué es lo que tenemos cuando cerramos nuestro Antiguo Testamento? El fracaso de ese tipo de humanidad bajo cada condición, y cada condición favorable que Dios podía dar temporalmente. Es una historia trágica, y el Antiguo Testamento tiene que cerrarse. No lo ha logrado. Ha fracasado. Tienes que escribir en ese lado la palabra grande fracaso sobre toda esa historia de la humanidad en relación con Dios. Ahora, cuando vienes a tu Nuevo Testamento, ¿qué encuentras que está pasando? Todo este asunto está siendo dirigido a su clímax en el Nuevo Testamento. Dios ha entrado con una intervención y en una dirección dijo, vamos a llevar esto a una culminación definitiva y positivamente y a un clímax. Pero para hacerlo, debemos permitir que la gente vea y sepa, y toda la historia y todo el tiempo, reconozca por qué es necesario que nosotros traigamos esta culminación y clímax de esa humanidad. Oh, observa esto. Aunque no estemos interesados en solo fascinación, hay algo fascinante sobre esto. Es cautivante, una vez que empiezas a ver. Entonces, no en orden de tiempo o cronología, tenemos nuestros 4 evangelios como los llamamos. ¿Y qué son estos 4 evangelios? Son 2 cosas, claro. Son la introducción del tipo de hombre de Dios. Él es puesto ahí, y entonces, junto al tipo de hombre de Dios, el otro tipo de hombre es concertado. No consigues leer estos evangelios desde esa perspectiva sin sorprenderte.
Es la única palabra para eso, sorprendido, a la exposición del hombre junto a ese otro hombre, este hombre que Dios ha puesto en el medio. Lee tus evangelios de nuevo en esta luz, las reacciones de hombres a este hombre. ¿No son terribles? A veces te preguntas cómo es posible que ellos tengan la astucia de observar algunas de las cosas que le lanzan contra este hombre. Ahora, siguiendo constantemente los evangelios, siguiendo en ese camino y descubrimiento, exposición, hay una manifestación de ese tipo de hombre que se intensifica. Nota que en el punto en que parece una nueva intensificación, entra esta malicia, este odio, este prejuicio, esta maldad. ¿En contra de quién? ¿Por qué? ¿Qué es lo que mi Señor ha hecho? ¿Qué significan esta rabia y desprecio? Intensificada hasta que llegas directamente a los días de la cruz. ¿Te acuerdas? Claro, Él se ha estado moviendo sobre el terreno del hombre crucificado desde su bautismo en adelante, y ese es un hecho importante cuando lo llevas a la esfera invisible, donde las fuerzas de antagonismo están obrando. Pero ahora llegamos realmente al momento de la cruz, las horas antes de la crucifixión y la hora misma, y has reunido alrededor de esa cruz una representación de cada aspecto de la raza humana, desde el círculo interno al círculo más amplio. Están todas ahí, y la hora misma, y el punto de enfoque es la cruz de Jesucristo. ¿Y qué es lo que esa cruz saca a la luz? Tomemos unos pocos casos y ejemplos de esto. Empezaremos con la mayor representación del mayor sistema y orden religioso que la historia ha conocido. Caifás, el sumo sacerdote de Israel, en quien la raza se centra y está reunida oficialmente, él es representativo de la nación. Lees la historia junta de estos relatos en que Caifás es el primer actor en el escenario de este drama. Ninguna palabra mía o del hombre puede describir realmente ese hombre con este otro hombre en su presencia. Creo que sólo la descripción, las únicas palabras que se aproximan de la descripción de este hombre, fueron hace mucho profetizadas por Isaías. ¿Te acuerdas? Estás muy familiarizado con ellas en Isaías, capítulo 6, cuando el profeta dio su respuesta al apelo del Señor. ¿Quién irá por nosotros? Dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Y el Señor dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos, y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, y se arrepienta y sea curado. Eso parece terrible. No sea que se arrepientan. Haz que les sea imposible que lo hagan. Quítales su habilidad de volver a su curso. ¿No es eso terrible? ¿Pero con qué estás tratando? Estás tratando con una dureza de corazón que ha sido endurecido y endurecido y endurecido otra vez en contra de la palabra, en contra de los profetas, en contra de toda la revelación que Dios ha dado. Un endurecimiento hasta que hayan ido más allá del punto de retorno, y Dios haya dicho, has endurecido tanto tu corazón, y dicho tan positivamente no a mis caminos, que ahora está más allá de remediar. Ese es Caifás e Israel en la cruz, el corazón que dice no a Dios. ¡Qué corazón! ¡Qué exposición! ¡Qué revelación de la capacidad humana en la presencia del mayor privilegio! Sí, está saliendo ahora lo que ha seguido. Probablemente tuvo un comienzo muy simple, pero creció y creció. No hubo vuelta atrás cuando era posible,
hasta que llegó al punto en que Dios dijo: quita su capacidad de oír y ver. El juicio del corazón duro del hombre, incluso bajo todas esas apelaciones y ruegos y súplicas y lágrimas de Dios, sale en la cruz. La cruz revela lo que es posible en nuestros corazones. Tú dices: ese es Caifás, no soy yo. Oh, no conoces el corazón humano si dices eso. No conoces el corazón humano si nunca has tenido ninguna rebelión en tu corazón, si nunca has tenido la capacidad de decir no al Señor, y has tenido una batalla sobre eso. Está ahí. No es Caifás, es Adán. Es ese Adán siguiendo en desarrollo. En el lugar elevado de la religión, sales de Caifás y te vas a Pilato. Poncio Pilato, la oportunidad que este hombre tenía. Oh, ¿qué es lo que la historia ha dicho sobre Pilato? No pensamos sobre Pilato sin algún sentimiento de disgusto. Pilato, que tenía la oportunidad de la humanidad en sus manos. ¿Y qué es lo que está haciendo? Bien dices, está titubeando, está moviéndose de un pie a otro. A veces parece balancear, pero toda esa habla de debilidad, inhabilidad para llegar 100% a un pie y tomar su decisión plena y final, intentando pasárselo a otro para que tome la decisión, intentando echar la responsabilidad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Él representa un servidor de tiempo. Si dejas a este hombre libre, no eres amigo del César. Es eso, el favor del César, la habilidad del César de promover mi interés mundano. Si tomo este procedimiento, entonces todos mis intereses mundanos estarán en peligro. Mi prosperidad en negocios, mi buena reputación con las autoridades, aquellos que tienen en su poder promover mi interés. Él es un servidor de tiempo. Y Pilato pasa a la historia como el hombre que entregó a Jesús para ser crucificado por su propia inhabilidad de tomar una decisión en su favor. Tómenlo, tómenlo. He dicho que no encuentro falta en él, pero tómenlo y crucifíquenlo. ¿La debilidad de qué? La tragedia terrible de un corazón dividido, característica y factor principal en el cual está. ¿Cómo esto va a afectarme a mí y a mi interés? Eso nos alcanza a lo largo de todo el camino. ¿Ves que esa era la batalla que Jesús mismo luchó en el desierto con el diablo? El diablo estaba diciendo cómo te afectaría si fueses por el camino que has decidido ir. ¿Cómo te afectaría? ¿Quieres los reinos de este mundo? Tomas la vía del compromiso. Ese fue Pilato, una exposición de lo que hay en el hombre. Nos damos prisa y nos acercamos más y más del centro del círculo. Venimos a Judas Iscariote. No puedes usar esa palabra ahora. Ese nombre ahora no puedes, sin un ceño, casi un desprecio. Judas, cuando quieres decir la peor cosa que puedes decir de alguien. Dices, él es Judas. Empezó en alguna parte en una manera muy simple. Empezó en un día cuando el Señor mismo, que sabía lo que estaba haciendo, o los otros discípulos, le dijeron a Judas, mira aquí, la gente nos dará donaciones para ayudarnos a seguir. Tenemos que tener a alguien que cuide de las donaciones. Judas, tú tienes la bolsa. Un simple comienzo. Pero ¿qué sucedió? En esa posición sacó algo que estaba bien profundo en esa humanidad. Probablemente ni hasta Judas lo sabía, pero esto lo sacó. Conoces el fin. Un hombre que de nuevo va más allá del punto de retorno y reconoce al final que ha estado traicionando al Señor. Todo fue puesto en su camino de gloria, el orden celestial, y no hay nada más que hacer, sino quitarse su propia vida. ¿Qué ha sido expuesto? ¿Qué hay en esta humanidad
en la raíz de las cosas y sale más y más si solo le es dada una oportunidad? Oí al doctor Campbell Morgan una vez decir en la predicación que somos capaces de cualquier cosa si solo tuviésemos la oportunidad para ello. Eso es escudriñador. ¿Qué es lo que sale? Codicia. Eso es todo. Querer tener en la obra del Señor. Codicia de ser reconocido, de dársele oportunidades de servicio. Querer para nosotros incluso en las cosas de Dios. Como discípulos, la raíz puede estar ahí. Este querer tener, hacer de nosotros algo, que la palabra dice que es idolatría. La cruz revela lo que hay en nosotros, lo sacará. Bien, ese es Judas. Ahora acerquémonos aún más, probablemente al círculo más interno, Simón Pedro. Simón Pedro es un hombre que no se conocía y que pensaba tan diferentemente sobre sí mismo de lo que era verdadero. Nunca te abandonaré, iré contigo hasta la muerte. Aunque todos los hombres te abandonen, aún yo no lo haré. Yo no lo haré. Yo. ¿Dónde empezó eso? Has escuchado esto antes, cegado por este ego, este egoísmo. Oh, Simón Pedro, no te conoces, pero la cruz va a dejarte al descubierto, te hallará, y expondrá y te devastará. Saldrás en desespero de ti mismo y derramarás muchas lágrimas. El Señor tendrá que enviar a alguien para buscarte con un mensaje especial. Ve a mis discípulos y a Pedro. Sé lo que está pasando ahí, sé dónde está y qué está pasando. Pobre, pobre Simón Pedro. ¿Qué estaba pasando? Bien, el Señor le dijo a Simón Pedro qué pasaría, y Simón Pedro no lo entendió hasta después. Simón, Simón, Satanás ha deseado tenerte para que te zarandee como trigo. Despoja esa falsa cobertura de egoísmo que cubre. Realmente, Pedro, lo que hay ahí no lo sabes. Zarandearte como trigo. Simón Pedro halló que la cruz es una cosa muy escudriñadora y devastadora a cualquier tipo de confianza propia, suficiencia propia, interés propio o cualquier cosa del ego. Va simplemente a desolar este tipo de humanidad. Ahora, toma solo otro ejemplo después de que Jesús es crucificado, después de que esa parte del drama es completado. Dos de ellos, dos de sus discípulos, salieron ese día a Emaús, una villa. ¿Conoces la historia en Lucas 24? Mientras hablaban con tristeza, este extraño se les acercó. Sus ojos les fueron retenidos para que no lo reconociesen. Y él dijo: ¿Qué conversación es esta que tienen mientras andan, tristes? Ellos respondieron: ¿Eres solo un visitante a nuestra ciudad? ¿Has acabado de llegar? ¿No sabes lo que ha pasado en los últimos días? Entonces el Señor indagó: ¿Qué cosas? Él los está sacando. ¿Qué cosas? Ellos dijeron: las cosas al respecto de Jesús de Nazaret. Él era un profeta poderoso en la palabra y en obras. Esperábamos que Él redimiera a Israel, pero nuestros gobernantes lo crucificaron. En otras palabras, ellos dijeron: nuestra esperanza se ha ido. Todas nuestras expectaciones están destruidas. Somos hombres sin nada más restándonos. Entonces este extraño tomó el Antiguo Testamento. No creo que lo tenía en su mano, ellos lo conocían, ellos lo tenían en sus cabezas, y empezó desde el principio y siguió por todas las Escrituras. Y mientras les abría las Escrituras, sus bocas se abrieron, sus ojos se abrieron, y cuando llegaron, conoces el fin. Se sentaron a comer, partió el pan y lo bendijo. Los ojos fueron abiertos, lo conocían, y entonces desapareció de su vista.
¿Qué ha sido revelado? ¿Qué ha sido expuesto? Esto. Puedes tener tu cabeza absolutamente llena de las Escrituras y conocerlas ahí, y ellas nunca te salvan en el día de la crisis. La misma cosa que está escrita por Dios para nuestra salvación, no nos salva cuando la cruz está plantada bien en el corazón de nuestras vidas. Es una crisis en la cual colapsamos. Eso es algo terrible. Puedes conocer todas las Escrituras, y sin embargo, cuando llegas a la prueba de alguna experiencia tremenda, alguna experiencia devastadora, todo lo que hemos leído y oído y pensábamos que conocíamos no nos sirve. Claro, hay mucho más en esta historia que eso, pero esta es mi intención, la revelación del corazón humano. Una exposición de este otro hombre. ¿Cómo puede ser un discípulo? ¿Cómo puede seguir con el Señor por años? ¿Cómo puede conocer todo lo que el Señor dijo y visto lo que el Señor hizo? ¿Y cómo puede tener la enseñanza en su cabeza? Y después, cuando llega la verdadera prueba del hombre, no puede soportarla, colapsa. Esperábamos, con nuestra Biblia en nuestras manos, esperábamos, y están en desespero. La devastación de esa humanidad debajo de cada tipo de prueba es esencial para la otra humanidad que es Cristo. Cuán diferente Él es, completamente otra humanidad, otro tipo de hombre en quien no hay nada de esto en absoluto, nada de esto. El apóstol una vez dijo a los creyentes, ¿no han aprendido así a Cristo? En otras palabras, si hubieran aprendido a Cristo, no estarían haciendo eso, no serían así. Ahora retengamos el tema antes que sigamos. ¿Qué es? Puede que no venga todo de una vez. No podría. Esta devastación está extendida por todo nuestro tiempo de vida. Pero tiene una marca de progreso espiritual y crecimiento espiritual y madurez espiritual por esta cosa. Lo poco que el individuo piensa de sí, lo poco que aparecen, sus propias imágenes y la imagen de otra gente. O lo pongo de la otra manera, cuánto de Cristo encuentras en ellos y no ellos mismos. Esa es la prueba. Cuánto de la cruz los ha devastado en sus propias vidas naturales. Es el camino esencial e inevitable de la plenitud espiritual, a Cristo, y la plenitud de Cristo, que es algo totalmente diferente de lo que somos. Bien, ahora habiendo dicho eso, vamos a seguir con esto esta mañana. Quiero llevarte a esa parte del Nuevo Testamento que enfoca este tema entero más que en cualquier otra parte, que trae a la vista por un lado la exposición de un tipo de humanidad y por el otro lado la otra humanidad que el Cristo es. A menudo se me ha hecho la pregunta, por ejemplo, en Romanos 7, ¿es esa la historia de un hombre nacido de nuevo o un hombre no nacido de nuevo? Se me ha hecho esta pregunta desde que he estado aquí, y me he propuesto aplazar la respuesta hasta ahora. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y así por delante. ¿Es ese un hombre no convertido, un hombre antes de nacer de nuevo, o es un hombre nacido de nuevo? Ese es un hombre nacido de nuevo, que no quepa la menor duda. Pablo está escribiendo a gente nacida de nuevo, en Corinto. Él abre su carta dirigiéndose a los santos que están en Cristo Jesús. Santos al permanecer por la fe en Cristo Jesús, y todo lo que está en esas cartas es dirigido a cristianos, pero es una exposición horrible de algo sobre cristianos. Te confieso que más de una vez en mi vida, leyendo esa primera carta a los Corintios, me pregunté, ¿eran estos hombres, esa gente, realmente nacida de nuevo? ¿Podemos clasificarlos como cristianos? Sí. Es dirigida a los santos que permanecen por la fe en Corinto. La tragedia en Corinto fue una tragedia del arrastre de vestigios y restos de la otra humanidad. Hay algo aquí de la nueva humanidad,
pero ha habido un arrastre de lo viejo en la vida cristiana. El resultado, confusión. Confusión en juicio, confusión en comportamiento, confusión en relaciones. Y si crees que esa palabra no es justificada, quiero recordarte que ellos escribieron al apóstol Pablo en una ocasión preguntándole 10 cuestiones elementares sobre la vida cristiana, sobre qué es el cristianismo. Ellos estaban confundidos sobre las cosas elementares del cristianismo. No voy a quedarme esta semana con todas esas cuestiones, pero están ahí. Hay confusión, complicaciones terribles en Corinto. Hay debilidad en vida, en un testimonio vivo. Hay vergüenza, reproche. El apóstol tiene que decir algunas cosas fuertes y algunas cosas muy duras para los cristianos por motivo de un arrastre de la vieja humanidad a la relación con la nueva, sin cortar por lo sano. Es por eso que el apóstol, después de su introducción en la primera carta, dice: he decidido, he determinado, he resuelto no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado. Vamos a encontrar Cristo crucificado repetidamente por estas 2 cartas, en puntos críticos en su vida espiritual. Cristo crucificado, Pablo dice, ese es el fundamento sobre el cual vamos a edificar. A ustedes, corintios, ustedes que han arrastrado algo de la vieja humanidad a la esfera de la nueva, y han hallado que las 2 cosas no van juntas. Inmediatamente hay confusión y derrota. Bien, aquí estamos en estas cartas a los corintios, y estas, más que cualquier otra carta en el Nuevo Testamento, representa el campo de batalla de las 2 humanidades. Viene ahí al principio de la primera carta como un encabezado. Esto es llevado a cabo. El campo de batalla de las 2 humanidades. Eso es con los corintios. Permite que destaque una cosa antes de seguir. Pablo llegó a esta situación para tratarla en Corinto, y dijo en hacerlo: al venir a ustedes, tomé una resolución definitiva, positiva, conclusiva, de no conocer nada entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que hizo cuando dijo eso? ¿Qué significa eso? No estoy yendo a ustedes, que son de una mentalidad filosófica y están interesados en filosofía. No estoy yendo a ustedes con una nueva filosofía. No estoy yendo a ustedes con una nueva religión. No estoy yendo a ustedes con un nuevo sistema de enseñanza. No estoy yendo a ustedes con una nueva orden y forma y técnica. Estoy yendo a ustedes con todo reunido y enfocado en una persona, en un varón. ¿Ves la fuerza de eso? Es fuerte. En esencia, Pablo dijo: no estoy interesado en ninguna de estas cosas que puedan estar interesados. Para mí es este varón, Cristo Jesús, este tipo diferente de varón, y este varón que está crucificado a todo el otro tipo de hombre, crucificado a este mundo, crucificado a la vieja humanidad, crucificado a todas estas cosas de las que piensan tanto, que son tan importantes para ti, crucificado a toda la esfera. Es un varón, y un varón solamente, un tipo de varón, y esa es la intención de esta carta. Todo está enfocado, reunido en un varón. Ahora, a partir de ese punto en adelante, toda la cosa se desarrolla. En el otro lado está ese hombre que han intentado traer y aún están amamantando aquí en Corinto. Y en el otro lado está este otro hombre. Sigues leyendo y encuentras: si algún hombre está en Cristo, es una nueva creación. Las viejas cosas han pasado, y he ahí todas se han hecho nuevas. La gran división es en la cruz. Bien, esto es Corinto,
y la vieja y nueva humanidad es el verdadero campo de batalla. ¿Y qué campo de batalla es? Si estás pensando objetivamente e históricamente, para de una vez, sal de tus 2000 años, pasa esa brecha, sal del Corinto geográfico o histórico y ven directamente aquí. Pertenecemos a esa misma humanidad por naturaleza, pero por la gracia pertenecemos a otra humanidad. Y esto es donde la cristiandad está toda en confusión hoy y en derrota. De modo que leemos en artículos que el cristianismo ha tenido su día, no está contando, realmente no importa, no tiene impacto en las condiciones y situaciones del mundo, y así por delante. Esa es la conclusión del hombre natural por motivo de lo que ve en la cristiandad. Tenemos que concordar en gran medida, aunque sepamos algo más. Sin embargo, la cristiandad ha entrado en ese apuro terrible hoy por esta misma razón. No entiende la ruptura que la cruz de Jesucristo ha hecho entre las dos humanidades. No entiende que no hay un puente tolerado por Dios entre estas dos. La cruz corta en medio de estas dos humanidades. Y como estaba diciendo, puede que no suceda todo de una vez, pero durante una vida entera. El Espíritu Santo estará enseñándonos, si somos dóciles, si somos sensibles, si andamos en el Espíritu. El Espíritu Santo nos enseñará, ese eres tú, ese no es Cristo, poniéndolo en una frase. Ese eres tú, esa es tu manera de hablar, esa es tu manera de pensar, esa es tu manera de proceder, ese eres solo tú, no es Cristo. Nos tomaría mucho tiempo, pero sería tan provechoso estudiar este otro hombre mientras andaba en este mundo y ver los principios que gobernaban su vida, los cuales eran todos celestiales y todos espirituales, y lo hicieron a él absolutamente incalculable en este mundo. Ahora vamos a Corinto, y no nos hemos movido mucho en la carta hasta que se nos muestra lo que pertenece a un lado y lo que pertenece al otro. Si la cristiandad tuviese realmente sus ojos abiertos al capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Aquí tenemos dos designaciones. Aquí hay dos humanidades. Una es el hombre natural, y permíteme decir de nuevo que no es necesariamente el hombre no nacido de nuevo. Corinto muestra eso, y es usado para mostrar eso. Permanece por la historia espiritual para mostrar la tragedia de un arrastre de una humanidad a otra, en no permitir que la gran transición quede clara. Eso es lo que hay aquí, y así en Corinto tenemos la división. Tenemos aquel que es espiritual y el hombre natural, y entonces se abren las características de cada uno. Cuando iniciamos las características en Corinto, venimos casi inmediatamente a esto: complejos de personalidad, es decir, el hombre natural. Soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Pedro y soy de Cristo. No me digas que no somos capaces de hacer eso, hacer incluso de un siervo de Dios, un siervo muy usado de Dios y un siervo de Dios que es hombre santo, hacerlo el punto de enfoque, el pivote alrededor de quien circulamos, su manera de enseñar que me atrae, su interpretación, su personalidad. El apóstol del Espíritu Santo pone ese tipo de cosa en la categoría del hombre natural, porque el efecto de eso es la división en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que la carta abre: división en el cuerpo de Cristo. No hables sobre personalidades. Ellos pueden haber sido usados para tu ayuda. Puedes deberle mucho al Señor por ellos, pero no estés constantemente poniéndolos a la vista. Pablo contestará y dirá: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pedro?
solo siervos de Dios a través de quienes ustedes creyeron. Permite que el instrumento retroceda al segundo plano y permite que Cristo pase a primer plano. Ocúpate con Él. Habla sobre el Señor Jesús. Tal vez hay mucho de esto en una conferencia como esta. El nombre de este hombre, y el nombre de ese hombre, y este maestro, y ese maestro. Tenemos nuestras preferencias y apegos, pero debemos abandonar todo eso. Pablo no está diciendo nada sino Jesucristo, y Él crucificado. Debemos abandonar todo ese complejo de personalidad que en el desarrollo solo significa división en el cuerpo de Cristo, y división es debilidad y derrota. Debemos refrenarnos de este tipo de cosa, pues esto es moverse de manera equivocada. Esto es moverse de fuera, intentando reunir personalidades y llamando eso unidad, en vez de tratarlo de dentro. Y después de todo, si solo viéramos a Jesucristo, veríamos qué es la Iglesia. Queridos amigos, la Iglesia de Jesucristo no es una cosa, no es un sistema de enseñanza, no es algo eclesiástico, no es una institución. Oh, doy gracias a Dios por el día en que me mostró esto. La Iglesia es una persona. Y esa persona es Jesucristo en expresión corporativa. Debemos revisar nuestra mentalidad cuando hablamos sobre la Iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿De qué estás hablando? No una cosa, un algo, como si fuera un algo en sí mismo, y una enseñanza en sí misma. No, es este hombre con una familia, con hijos, hermanos y hermanas, engendrados de Dios. Esa es la Iglesia. ¿Cuánto eclesiasticismo podemos tener sin la vida de familia? Pero la Iglesia, después de todo, cuando llegas a la palabra final, es sólo la medida de Cristo que hay en aquellos que la componen, hasta que alcancemos la medida de Cristo, cada uno de nosotros. Ese es el cuerpo de Cristo, esa es la Iglesia. Ahora voy a encerrar esta mañana. Hemos visto que la primerísima cosa que encontramos en Corinto es este arrastre de una vieja humanidad en complejidades de personalidad. Y el Señor dice, no. Y el apóstol dice, no. Solo Jesucristo y Él crucificado. Que el Señor escudriñe nuestros corazones a respecto de estas dos humanidades. Oremos. Ahora, Señor, esto puede muy rápida y fácilmente ser todo tapado en los siguientes momentos, cuando nos vayamos y tengamos que pensar cuanto a lo que fue en esa hora. Evita eso. Guárdanos de eso, Señor. No estamos queriendo imponer sobre tu pueblo ningún tipo de supresión, pero oramos que el Espíritu Santo solemnice nuestros corazones en la presencia de tales grandes cuestiones, en la mayor cuestión de todos los tiempos y la eternidad. Danos meditación silenciosa, meditación devota en nuestros corazones, para ver dónde estamos en esta Biblia entera. Así que ayúdanos, Dios, por el amor de tu Hijo. Amén.